Hermanos, que Dios les bendiga a todos esta mañana. En primer lugar, gracias por permitirnos estar entre ustedes. Mi esposa me acompaña y la verdad de las cosas es que siempre Dios tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros. Y créanme que hace 15 días ni me imaginaba que iba a estar con ustedes acá, ¿verdad? Fue hace escasamente unas 2 semanas, un poco menos, que me dijeron si podía venir y gracias a Dios teníamos la oportunidad para lograrlo, para hacerlo, y nos alegramos de estar con ustedes celebrando este 11º aniversario. Quiero pedirles que se pongan en pie, hermanos. Vamos a leer la Biblia y esta mañana vamos a hacerlo en el libro de Jonás. Y de este libro de Jonás vamos a leer el capítulo número 1. Y solamente vamos a leer un versículo, el versículo número 5. Ustedes me dicen cuando ya lo tengan. ¿Sí lo tienen, hermanos? Libro de Jonás, para que se ubiquen. Recuerden que son de los profetas menores. Y después de los profetas mayores, como por ejemplo Isaías, Jeremías, Ezequiel, está Daniel. Por ahí van a encontrar a Amós, Abdías, y ahí está Jonás. ¿Está bien? Capítulo 1 entonces, versículo número 5, dice la palabra del Señor. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Amén. Solamente eso vamos a leer, hermanos. Vamos a orar a nuestro Dios. Oramos. Padre, te damos gracias porque en esta oportunidad nos permites leer tu palabra. Permítenos, Señor, ahora ser edificados en el consejo. Alimenta nuestras almas, Señor. Motiva nuestro corazón para ser cada día más apegados a ti, Señor. Poderte amar con mayor fuerza, entender mejor tus planes y asimismo, Señor, disponernos para cumplirlos. Gracias por el año que le concedes a la iglesia, Señor, un año más de estar trabajando en este sitio. Gracias por cada cosa que tú has hecho acá, por cada vida que has salvado, por cada persona que has sanado, por cada familia restaurada. Y por cada persona, Señor, que se ha sumado al trabajo de tu iglesia en transmitir los valores de tu reino a cada persona en el nombre de Jesús. Esta mañana, Señor, permite que mientras tu palabra es predicada, se haga la obra por la cual tú la envías, de tal manera que no solamente nos edifiques, nos ubiques mejor, sino que si hay alguien que no te conoce, sálvalo. Si hay alguien que está lejos de ti, levántalo. Y si alguien viene con un problema, una carga, una dificultad, una tristeza, tómala en tus manos, Señor. Sánales, levántales, bendíceles en el nombre de Cristo. Y que sea una mañana maravillosa. Espíritu Santo, gracias, Señor, por todo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El libro de Jonás, hermanos, es un libro que algunas personas consideran de que no tiene ninguna validez histórica, sino que consideran que más bien fue una especie de fábula que se contó para ilustrar verdades. Y lo dicen por el hecho de que en el libro de Jonás se recogen milagros portentosos que ocurrieron. Y por esa razón la gente que es un tanto incrédula, escéptica, señala de que el libro en realidad, más que ser verdadero, es una especie de cuento. La verdad de las cosas es de que pensar de esa manera no se puede, sobre todo a este lado de la historia, cuando ya se han recorrido muchos años. Por el hecho mismo de que el mismo Jesús señaló de que Jonás no solamente había sido un personaje real, sino que el mismo Señor dijo de que
así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, así de la misma manera el Hijo del Hombre iba a estar en el corazón de la tierra. Y eso indica de que si el mismo Jesús lo relataba como algo que él podía tomar para hacer una comparación, eso implica de que Jonás no solamente fue un personaje real, sino que lo que aconteció también fue verídico. Ahora, el hecho de leer este pasaje, hermanos, es porque de lo que yo quiero hablarles a ustedes es acerca de por qué debemos nosotros cuidarnos como seres humanos, como cristianos. Y si yo lo dijera de otra manera, diría por qué somos responsables de mantener un buen nivel espiritual. Los que han leído el libro de Jonás saben, ¿verdad?, de que lo que ocurrió ahí fue de que el Señor comisionó a Jonás para que él fuera a Nínive a predicar. Ahora, Jonás, este relato más o menos se dio unos 600 años antes de la venida de Jesús. Y Jonás fue un profeta que profetizó en Israel más o menos en esos 600 años cuando gobernaba en Israel Jeroboam II. Pero el hecho de que gobernara Jeroboam II en Israel indicaba de que las cosas no andaban muy bien, porque ese tipo de reyes era la clase de reyes que la Biblia dice hacían lo malo delante de los ojos del Señor. Y al hacer lo malo ante los ojos de Dios, eso indicaba de que todo el pueblo vivía una especie de anarquía espiritual, porque si su líder principal, que era el rey, tenía caminos contrarios a lo establecido por Dios, la gente hacía lo mismo. Entonces eso indica de una gran decadencia que podía haber en Israel, una decadencia espiritual, y que como consecuencia traía otro tipo de decadencias, decadencias morales, decadencias económicas, decadencias sociales, familiares, en fin, todo por no tener una relación con Dios que fuera capaz de sostenerlos. Sin embargo, con todo, ahí estaba Jonás. Y Jonás no era un profeta al cual Dios le podía hablar allá de vez en cuando. Más bien, Jonás, por lo que se puede apreciar en la Biblia, era una persona a la que Dios le hablaba continuamente. Y digo que le hablaba continuamente porque cuando aquí dice la Biblia, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, Jonás no se extrañó, ¿verdad? No fue que él dijera, para raro Dios me habló. No, al contrario, era algo familiar para él. El que Dios le hablara, el que Dios le indicara cosas, el que Dios le dijera lo que podía suceder o qué iba a ocurrir. Para Jonás era algo como muy conocido, muy familiar. Para él el que Dios le hablara era algo que él experimentaba frecuentemente. Ahora, el asunto es de que dentro de las cosas que Dios le había dicho, probablemente la mayoría de cosas que Dios le había hablado a Jonás eran en relación a Israel, en relación a los judíos. Tal vez palabras que él tenía que decirle al rey, o palabras que él tenía que decirle al pueblo o a alguien más, a los oficiales del rey, qué sé yo. Pero aquella gente indiferente no captaba las palabras de Jonás, pero ahí estaba el hombre de Dios, la voz de Dios para advertirle a aquella nación que se pusieran en cintura en su relación con Dios, porque Dios los quería bendecir. Sin embargo, la gente no hacía mayor caso de lo que Jonás decía. Entonces de repente viene que Dios le habla a Jonás y le dice: Jonás, ahora tu misión es ir a Nínive. Pero ¿quién era Nínive? Nínive era la ciudad principal de los asirios, y esos eran enemigos de Israel. Pero además de ser enemigos de Israel, eran gentiles. ¿Y eso qué significaba, verdad? Que era como romper todo tipo de molde que hasta ese momento se había considerado de que Dios solo a los judíos iba a bendecir, y que ahora Dios estuviera diciendo: quiero salvar a una ciudad gentil, y encima de eso la capital de uno de los más grandes enemigos de Israel.
Hombre, era chocante. Y entonces viene Jonás. Cuando recibe aquella orden de Dios, le pareció contradictoria. Y usted conoce la historia, ¿verdad? Viene él y dice, pues no, ¿verdad? Yo no voy a ir. Algunos lo acusan de racista, otros de prejuicioso, otros de una persona que de verdad no quería a otro tipo de nacionalidad que no fueran los judíos. En fin, él consideraba que todos eran paganos. Podría ser cierto todo eso, pero hay algo de verdad, hermano, que vale la pena tomar en cuenta, y es cuánto esto a Jonás lo pudo afectar, para que, lejos de ser aquel hombre que mantenía una relación con Dios, al punto de que para él el escuchar profecías de Dios, indicaciones de Dios, resultaba ser algo común, a caer en una situación tan repentina, pero tan de repente, que de verdad yo no sé si usted alguna vez le ha puesto atención a las palabras, por lo menos las que señala acá la Reina Valera, de que lo que ocurrió en la vida de Jonás fue un descenso vertiginoso. ¿Sabe por qué le digo? Porque mire, solo póngase a pensar en este contexto. Un hombre de Dios, que conoce a Dios, que oye la voz de Dios, que continuamente ha tenido indicaciones de Dios y que le ha servido a Dios, que de repente se vuelva casi loco y diga, denme un pasaje, porque lo que quiero es huir de la presencia de Dios. Pero yo le hago una pregunta, dígame, ¿en qué cabeza cabe que una persona, usted, yo, quien sea, puede huir de la presencia de Dios? ¿Quién puede huir de la presencia de Dios? Nadie, hermano, nadie. Para empezar, Dios es omnipresente. Él está en todas partes. Por otro lado, todo lo conoce. El salmista dice, donde quiera que me vaya, ahí me encuentras. ¿Cómo voy a huir de tu presencia? Sin embargo, en la cabeza de Jonás fue, voy a huir de la presencia de Dios. Ese es un disparate. Y un disparate con otro disparate. ¿Por qué? Porque dice, denme un pasaje y me voy a ir a Tarsis, un lado contrario de donde lo mandaban, y me voy a ir por barco, en mar, como si Dios no controlara los mares. Entonces, pero fíjese que el descenso fue tan vertiginoso que no solamente se le mete ese tipo de ideas a Jonás, sino que, oiga esto, versículo 3 dice, se levantó para huir de la presencia de Jehová y descendió a Jope. ¿Por qué descendió? Dirá alguien, porque Jope era un puerto y obviamente está al nivel del mar. Jonás podía vivir en la parte alta por Jerusalén. ¿Y cómo era posible de que entonces no descendiera? Claro, de una manera literal, lo que eso significa es que él tuvo que bajar de la posición donde estaba para ir a agarrar un barco al puerto de Jope. Pero cuando la Biblia dice descendió, no era solamente un descenso de carácter físico. No era un descenso en el sentido geográfico, que ahora me encuentro en la parte alta y voy a descender a la parte baja. No, ese descenso implicaba un descenso de carácter espiritual. Él iba bajando, pero iba bajando tan rápidamente que dice de que cuando llega al barco, sube al barco. Ese era otro descenso. Pero no solo desciende al barco, sino que dice que se va a la parte más baja del barco a dormir. ¿Cómo lo ve? Él venía bajando de niveles. Quiero huir de la presencia de Dios. Primer descenso. Denme un boleto y voy a descender a Jope. Otro descenso. Me voy a subir al barco. Otro descenso. Pero me voy a ir a la parte más baja del barco, al sótano. Otro descenso. ¿Cómo la ve? Y para eso no pasaron meses, no pasaron años. No fue que se dijera de Jonás,
este siervo de Dios que ha hecho historia. Mírenlo, han pasado los años, pero allá como 10 años atrás comenzó un descuido y por eso ahora se halla en ese descenso. No, eso fue así, mire. Como cuando una persona muere de un ataque cardíaco. Como cuando una persona ha conducido por años, ha sido motorista y ha conducido muy bien, se ha cuidado y de repente un descuido y provoca la muerte de muchas personas. Esa era la condición de Jonás ahora. Pero la cuestión es que yo le dije a usted, ¿por qué es que nosotros debemos mantener los niveles? ¿Por qué debemos cuidarnos? El apóstol Pablo, en una de sus recomendaciones a Timoteo, le dijo: ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina, le dijo. Porque ahí están las dos cosas por las cuales hay que cuidarse. Porque haciendo esto, le dijo, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces quiere decir que cuando una persona se cuida a sí misma y lucha porque sus niveles espirituales cada día no solo se mantengan, sino que vayan subiendo y no desciendan, es en primer lugar por el bien de la persona misma. Pero por otro lado, porque hay personas a nuestro alrededor, personas a nuestro entorno, que puede ser nuestra familia, pueden ser los hermanos, puede ser la comunidad donde vivimos, la nación o el mundo, si usted lo quiere. Y de alguna manera, hermano, la gente como nosotros mismos dependemos estrictamente del tipo de nivel espiritual que tengamos. Fíjese usted que la gente baja, así como le digo, vertiginosamente. Recuerdo el caso de Maús, ¿verdad? Del capítulo 24 de Lucas. ¿Qué dice? Que ellos, después de la muerte de Jesús, descendieron a Emaús e iban, dice, caminando a Emaús, y la plática era tan baja de fe, de alegría, porque ellos lo que iban platicando era: nosotros creíamos que Él nos iba a liberar. 3 días hace que le ha pasado esto, que lo mataron. Y bueno, nos hemos quedado sin nuestra causa. Y cuando Jesús los acompaña y los oye hablar y les dice: ¿qué cosas platican entre ustedes? Y los oye, el Señor les dijo: tardos de corazón, lentos para entender las cosas de Dios. Porque su descenso había sido tan rápido como Jonás. Pero el punto es que ahí es donde uno no valoriza, ¿verdad? Porque de repente uno puede decir: es que si yo ya no oro, el único afectado soy yo, hermano. Es que si yo, hermano, ya no me santifico, al único que le va a pasar factura a la vida es a mí. Y es cierto en gran medida, pero no es cierto, porque nosotros no vivimos solos en el mundo. Y si no, mire a Jonás, pues desciende a Jope, desciende al barco y desciende a la parte más baja y se pone a dormir. Y el barco arranca. Y eran de esos barcos que no solamente llevan carga, sino que llevan muchos marineros. Y lo usual, ¿verdad?, que en los barcos no siempre andan marineros del mismo país, sino que en un barco uno usualmente encuentra gente de diferentes nacionalidades. Y entonces esa era la tónica acá. Y que dice que cada uno de ellos tenía su Dios. Eso significaba que como eran paganos, tenían sus dioses a quienes ellos les veneraban, les adoraban, lo que fuera. Pero igual el mar estaba tranquilo. Dijeron: vamos a Tarsis, le ven ancla, nos vamos y arranquen, y se van. Cuando entraron al mar, fue el asunto. ¿Cuál era el asunto? Que en ese barco iba un creyente que había perdido niveles. En ese barco iba un creyente que había descendido rápidamente. Y había descendido al punto que se había vuelto egoísta, se había vuelto rebelde, se había vuelto hasta casi apóstata, porque estaba hablando de que Dios no lo iba a hallar, según él.
y desobediente, todo lo que usted quiera, desobediente, rebelde, egoísta, hermano, había dejado a un lado la convicción plena del Dios que conocía, simplemente por no querer ir a donde Dios lo mandaba. Y él, según él, ahí dormidito, como dicen, dormido, no va a haber problema. Cuando me despierte, ya estoy en Tarsis y asunto arreglado. No. Uno puede meterse debajo de la mesa, uno puede meterse debajo de la cama, y los hombres tal vez que van a buscar a una persona no lo hayan, pero de Dios nadie se escapa. Y cuando hay una cuenta que arreglar, y cuando hay cosas pendientes con el Señor sabe que tarde o temprano nos va a poner la factura enfrente y que hay que pagarla. Por lo tanto, viene Jonás, que ni imaginaba. Empieza a escuchar un gran alboroto y que el barco ya no era tan tranquilo para dormir, sino que la cosa se estaba poniendo fea. Y arriba, la preocupación, aquella gente alborotada, cada uno clamando a su Dios, y él allá ajeno, hasta que bajaron y le dijeron: y tú, dormilón, y tú, que no te das cuenta de lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Que el mar, de una manera tan extraña, se nos ha puesto tan bravo, que nos está golpeando, ya no aguantamos, ya le clamamos, cada uno ha invocado a los dioses de su país en el cual cree, y no hallamos ni uno que pueda controlar el mar. Todos están fallando, no hay ni uno que pegue, ninguno que sea aquí capaz de sacarnos adelante. Ya botamos hasta la comida, botamos todo lo que llevábamos de más con tal de que el barco se nivele. ¿No será tu Dios el que puede ayudarnos? ¿Por qué no te levantas, dormilón? ¿No te das cuenta? Anda. Pero ellos estaban pensando en otro Dios como el de ellos. Y Jonás, que allá en el fondo, dice que la gente, hermano, nosotros los cristianos, nosotros sabemos exactamente cómo andamos. Uno puede estar delante de la gente aparentando lo mejor, pero uno sabe lo que tiene por dentro. Incluso uno puede sonreír y uno sabe si anda una gran pena por dentro, un dolor. Uno puede hacerse el valiente, pero por dentro anda quebrado. Uno puede inclusive estar aparentando ser el creyente más fogoso, diciendo gloria a Dios, amén, y por dentro saber si no cree nada. Y Jonás, cuando le dicen: hey, ya nosotros hicimos lo que podíamos, cada uno invocó a su Dios, no pasa nada. ¿Y tú cuál tienes? ¿De dónde eres? ¿Quién eres? Y Jonás, con la boca cerradita ahí, como quien decía, bien en el fondo entendía: este es por mí. Este soy yo el culpable, soy yo el fugitivo. Es Dios quien me anda buscando. Es Dios que ya me halló, pero no decía nada hasta que le dicen: ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas? Y yo siempre he dicho que a uno lo cuestionen así, ¿verdad? Y que, por ejemplo, la gente a uno le llegue a decir: mire usted que no es el que va a la iglesia, hombre. Y miren usted que no es el cristiano, el que anda predicando a veces. Pero a Jonás lo emplazaron y le dicen: ¿quién eres? Bueno, les dijo él: para empezar, soy siervo de Jehová. Soy judío, soy profeta. Y entonces le dijeron: pues sí, les dijo, el asunto es que él me mandó a una misión y yo no he querido ir, y este problema es por eso. Entonces, ahí es donde yo le digo, porque ellos dijeron: bueno, siendo así, te vamos a tratar de ayudar. Mejor ellos dijeron: tal vez tu Dios se calme, y ayudaron a que la nave más o menos se mantuviera. Pero cuando vieron que fue imposible, Jonás les dice: aquí el único remedio es que me tiren al mar. Ellos lucharon para no hacerlo, y cuando lo hicieron, le dijeron: Señor, perdona porque vamos a tirar a este hombre al agua, pero si esto implica que nos vamos a salvar todos, aquí te va. Pero ahí es donde yo digo: ¿cómo es posible que uno no se percate
que cuando uno desciende y se pone en un sentido contrario con Dios, ya sea poco o mucho, ya sea que uno adopte una actitud cualquiera de indiferencia, de rebeldía, de desobediencia, de enfriamiento, de pecado, de lo que sea, uno, hermano, ni cuenta se da que no solamente está poniendo en peligro su propia vida, sino que está poniendo en peligro la vida de la gente que está cerca de uno. Un padre de familia, un hombre que cree que el ser libertino, el hacer cosas desagradables delante de Dios, no, si es que el trato es personal, conmigo las va a arreglar. Sí, es cierto, las va a arreglar contigo, pero te está llevando de encuentro a la gente que está cerca de ti. Por tu causa hay problemas, por tu causa o mi causa hay dificultades, y entonces yo no puedo creer que lo que yo haga malo solamente me va a afectar a mí. No, va a dañar a mis padres, va a dañar a mi esposa, va a dañar a mis hijos, va a dañar a mis hermanos, va a dañar a la comunidad, va a dañar incluso hasta el más impío. Porque en ese barco iban puros idólatras. Y todos estaban en peligro. Mire, una cosa gloriosa es que, como se dice, ¿no? Pero ellos tuvieron una conversión al Señor. Después de eso que ocurrió, ellos reconocieron que solo el Señor es el Dios, no solamente del cielo, sino hasta del mar. Y cuando ellos vieron el mar tranquilizado, dijeron: este Dios de Jonás sí que de verdad es el Dios de los vientos, es el Dios del mar, es el Dios poderoso. Y le creyeron. Pero el asunto es que Jonás, y no solo aquí, sino más adelante, él tenía en peligro a Nínive por toda su desobediencia. Pero hermanos, lo que yo quiero decirles es: no nos podemos descuidar. Por ejemplo, ahorita se está cumpliendo 11 años. Supongo que algunos de ustedes iniciaron la iglesia acá. Supongo que han venido paso a paso a través de estos años. Es más, supongo que algunos tienen más años de ser cristianos. Otros quizás se incorporaron en el camino 10 años atrás, 5 o 2 años, qué sé yo. Pero mire, la idea de uno cuando conoce a Jesús no es solamente que uno ya es salvo por conocerlo a Él y que Él nos perdona nuestros pecados. No, no solo eso es una realidad. También es una realidad que desde el momento en que uno conoce a Cristo, la vida va caminando de perfección en perfección, y que uno va avanzando, y cada día es como que si Dios fuera una especie de alfarero que lo va labrando a uno, lo va tallando, le va quitando las abolladuras, las imperfecciones, y la idea es que uno cada día se vaya pareciendo más a Él. Y por eso es que Romanos en el capítulo 8 dice de que el que nos llamó lo hizo para que nosotros fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces Dios nos va cuidando, nos va quitando defectos, errores, equivocaciones, y nos va perfeccionando y nos va haciendo conocerlo más, entenderlo mejor, tener más fe, tener amor, tener santificación, tener pureza en el alma. Aprendemos muchas más cosas de la Biblia, de los escritores, de la doctrina, de cómo adorar, cómo orar. Nos va regalando experiencias de ver cosas lindas como la gente convertirse a Cristo, los enfermos sanarse, las provisiones que Dios nos da, aún en medio de la escasez. Pero vemos eso y vamos creciendo, y la idea de Dios es esa: que cada día vayamos paso a paso hacia arriba. Y por eso es que la Biblia en el libro de los Proverbios dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. Pero igual, ¿verdad? La Biblia dice: el Señor va a venir por la iglesia
pura, sin mancha, sin arruga. Es decir, que es como si fuéramos siendo planchados. Y una persona que plancha sabe que a la primera pasada de la plancha la ropa todavía tiene arrugas, pero la sigue pasando y calienta la plancha de una manera adecuada. Y qué bonito es ver cuando la prenda está completamente lisa, ya propia para ponerse. Así es el Señor, agarra a la iglesia y le pasa el planchón y mira que le quedan arrugas, la va perfeccionando para cuando ya la tenga bien lista, entonces está preparada la iglesia para irse. Pero le quiero decir, ese es el proceso normal, natural del evangelio. Pero que cuando uno pega la reversa, hermano, y agarra para atrás, que como Jonás, el gran hombre, y de repente en menos de una semana estaba en el fondo. Y usted sabe tanto como yo que ese no fue el fondo. Si todavía se lo tragó un animal y se lo llevó al fondo del mar. Y aquella palabra que dice: todas tus ondas, todas tus olas han pasado sobre mí, es porque lo tenía abajo. En otras palabras, tocó fondo. Pero yo le hago una pregunta a usted: ¿es bueno eso? ¿Es bonito eso? ¿Será eso lo que realmente Dios quiere? No. ¿Qué quiere Dios? Que siempre estemos en nuestras alturas. Por eso Habacuc decía: mantenerse en las alturas. Por eso es que, hermano, él decía: aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos. Porque la idea es no perder el nivel. Y por eso yo les decía, los años de aniversario suyos, ¿cómo han sido? Hoy, a 11 años, ¿cómo está? ¿Más fuerte? ¿Más vigoroso espiritualmente? ¿Más lleno de fe? ¿O usted dice: fíjese que sinceramente yo me he pegado un enfriamiento? Yo hoy ya no sé por qué, pero ya cantar no canto lo mismo. Antes yo al cantar expresaba a Dios mi corazón, me quebrantaba, hablaba mis lenguas, qué bendición. Hoy mire, yo no sé por qué me ha llegado tanta frialdad. Servir a Dios, mire, tantas cosas que hay usted y que la gente no agradece. Yo mejor ya no me meto en nada. ¿Y no será eso un descenso? O fíjese de que ahora acepto cosas que antes no aceptaba. Prácticas que antes yo las miraba como pecado, pero hoy ya veo que la gente las hace. ¿No será eso un descenso? ¿Y a quién pones en peligro? Solo yo soy el que la voy a pagar, o recojo para bien o recojo para mal. No, hay una responsabilidad. Y Jonás eso es lo que no había entendido, que no solo era él. Cuando determinó: yo me voy a Tarsis, nunca se imaginó que en el viaje se llevaba a todos los marineros con él y que su actitud ponía en peligro a toda esa gente. Queridos hermanos, ustedes saben que nosotros vivimos en un país muy conflictivo. Vivimos en un pequeño país, apenas de unos 21,000 kilómetros cuadrados, con un poco más de 6 millones de habitantes. Pero sinceramente que este país es uno de los más problemáticos en el mundo. Y fíjese usted que aquí hay de todas las religiones posibles. Aquí hay de todo lo que usted quiera. Pero también este país tiene maldades, a decir ya no. Aquí hay de toda clase de gente. Una que hace violencia, otra que hace una cosa, otra que hace otra. Y se supone que nosotros, los hijos de Dios, somos la única luz. Somos la única antorcha. Somos la única voz que puede ser escuchada. Somos la única sal
que puede dar sabor y preservar. Somos la única organización u organismo autorizado para transmitir las verdades de Dios al mundo. Increíble, ¿verdad? Si usted quiere ir a los Estados Unidos, no puede ir a cualquier lugar a pedir un documento, tiene que ir a la embajada americana. ¿Por qué? Porque es la única entidad autorizada para tramitar una visa para ir a ese país. Si usted quiere una solvencia civil, moral de la policía, no puede ir a comprarla a una tienda. Usted tiene que ir a la institución de la policía que autoriza una solvencia de que usted no tiene ninguna cosa pendiente. Asimismo, en el mundo, en El Salvador, en Santo Domingo, la única dependencia autorizada para dar luz a los hombres, para preservar a la humanidad, para ser la voz de Dios ante todos, es la iglesia. Somos nosotros. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos nublamos? ¿Qué pasa cuando descendemos? ¿O qué pasa cuando no asumimos responsabilidades? Entonces, hermano, el problema se vuelve muy complejo. ¿Por qué? Porque entonces ya no solamente es un asunto de ponernos en peligro nosotros como individuos, porque Dios algo va a reclamar, Dios algo va a hacer, sino que, como le repito, los demás, por ejemplo, nuestros hijos, ¿qué ejemplo van a ver? ¿Qué motivación? Va a depender de cómo nosotros estemos. En el hogar, ¿cómo se va a sostener la familia? Dependiendo del nivel espiritual que tengamos. Imagínese usted, vivimos expuestos a enfermedades, pero ¿cómo vamos a resistir? Dependiendo de los niveles espirituales que tengamos. Las luchas contra eso de salir adelante, de la economía, de la pobreza, de tener lo básico para vivir, ¿cómo vamos a salir adelante? Solo dependiendo de nuestros niveles espirituales. ¿Por qué? Porque nada se puede hacer, por ejemplo, si no hay fe. Entonces, sin fe, hasta es imposible agradar a Dios. Pero cuando hay niveles espirituales, usted puede enseñar de Cristo a los demás. Usted puede invitar a la gente al culto. Usted puede ser de ejemplo a sus hijos y los va a motivar aún sin decirles nada. Va a ser el sostén de su casa, va a ser la columna de su hogar, va a ser ese pilar que va a soportar esa familia. ¿Por qué? Porque usted es el fuerte espiritualmente. Y cuando los vecinos le miren o miren su familia en condiciones óptimas espirituales, los vecinos se van a sentir seguros. La gente va a decir: tengo problemas, voy a ir donde la niña fulana, a ella la oye Dios. Voy a decirle a fulano que me ayude, porque él conoce a Cristo y él sabe cómo orar. Entonces podremos sostener a los demás, podremos sostenernos nosotros mismos, si tan solo luchamos, porque se requiere de una lucha por mantenernos cada día en buenos niveles y en vez de bajar, tratar de subir. ¿Qué les parece? Pero ya eso es la responsabilidad de cada uno, ¿verdad? Porque que a uno lo van a andar siguiendo para decirle: mira, hombre, sé mejor creyente o sé una persona más fuerte espiritualmente cada día. Nadie lo anda siguiendo a uno. Es cada quien, cada quien, cada quien. Y cada quien sabe cómo está. Es ahí donde, hermanos, es importante no descender. Manténgase firme. Manténgase firme. Muchos cristianos, yo
Yo los he escuchado y en algún momento yo mismo quizás fui parte de ese grupo de creyentes que decíamos, es que antes las cosas como que eran mejores, ¿verdad? Es que antes yo no sé por qué uno entraba a la iglesia y una presencia de Dios. Pero fíjese que Dios no ha cambiado, hermano. Porque si uno dijera, eso fue antes, hermano, y antes como que si Dios ya no tiene participación. No, el problema es que uno cuando pasa el tiempo, dicen los investigadores que cuando el tiempo ha pasado, los creyentes ya no evangelizan. ¿Por qué? Porque tanto tiempo tienen de ser cristianos y de caminar de la mano de Dios y de experimentar las bondades divinas, que se les olvida que allá hay gente sin Cristo. Y como que uno va caminando y caminando y caminando y caminando y caminando y caminando y va dejando los incrédulos en la orilla de la vida, allá en el olvido. Y eso pasa. O uno cuando comienza la vida espiritual ora y hasta es así como intrépido al orar, le pide a Dios cosas que uno dice, yo sé que Dios me las va a dar. Cuando el tiempo pasa, uno se vuelve más meticuloso y dice, quizás eso mejor no se lo pido al Señor, no vaya a ser que no me lo quiera dar, o no vaya a ser que eso esté mal. Y uno va razonando, oye los mensajes. Al principio uno se deleita con todo como si tuviera una gran hambre y hasta el último frijol se come. Y después, cuando el tiempo ha pasado, le pueden servir el mejor bistec y liacio. Ya no lo quiere, porque ahora ya tiene la capacidad para cuestionarlo todo, para ver cómo está la cosa, mide y evalúa, y no está malo. Pero el asunto es que eso no sea un indicio de que uno, en vez de ir para adelante, agarró para atrás. ¿Verdad? Usted sabe que, y con esto voy a ir terminando, pero si uno se pone a recordar a los viejecitos de la Biblia, es increíble. Por ejemplo, uno lee de un Abraham que viejo se fortalecía en fe. Lee de un Moisés que 120 años y no se le oscurecían los ojos. Lee de un Josué valiente, de un Caleb diciendo, mi fuerza es como hace 45 años. O uno lee, por ejemplo, de un Simeón que viejecito y todavía lo guiaba el Espíritu. Lo guiaba cuando ir al culto, cuando ir al templo, cuando iba a venir el Salvador. O un Pablo que, sabiendo que ya estaba de salida, todavía decía, quiero seguir leyendo, tráiganme los pergaminos. Interesante, ¿verdad? Entonces, hermanos, no perdamos los niveles. Por eso la Biblia dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y usted sabe que la perfección es ir avanzando, ir avanzando, ir avanzando, ir avanzando. Esa es la idea. Cuando la Biblia dice, sed santos, porque vuestro Padre que está en los cielos es santo, saben que santificación o santidad o ser santo es alguien que está viviendo para Dios. ¿Y qué significa? Que la santificación, creemos, es posicional. Futura es inalterable. Pero de esta posición a la santificación futura hay toda una vida, donde uno cada día se puede ir santificando más. Y como decían los profetas antiguos, santificaos hoy y mañana veréis maravillas. Así que, mis hermanos, para celebrar este 11º aniversario, el mensaje es: sube de nivel. Nunca bajes, siempre sube. ¿Se acuerdan de aquel coro antiguo que cantábamos y decía, subiendo, subiendo,
Subiendo para el cielo voy, pero es subiendo. Subiendo y no bajando, decía el coro. Subiendo y no bajando. No hay que bajar. Si ya te bajaste, vuélvete a subir. Y si no te has bajado, sube a otro peldaño. La idea es subir, 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 subir. Porque entre más subimos, más nos ayudamos a nosotros mismos y más ayudamos a los que nos rodean. Amén. Si no le ha entregado la vida a Cristo, désela hoy. Y si se ha retirado, reconcíliese. Pero no vuelva atrás. Amén, hermanos. Vamos a orar pues.